Bueno, eh, quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de compartir con ustedes en este curso a cargo del profesor Enio Vivaldi. El tema que nos compete hoy en la asignatura bioética es una conversación básicamente sobre ética y evolución, ¿no? Y le he dado por título Ética y Evolución, el origen de la ética desde un enfoque biocultural, con el objeto de contraponer una visión de la ética sajona, que supone a partir de Thomas Hobbes la distinción categórica entre cultura o sociedad y naturaleza o biología, y una visión aristotélico-darwiniana que vamos a llamar y voy a desarrollar en este tiempo que nos toca de conversación, para dejar también un momento, obviamente, de discusión y comentarios, que es lo que más importa en todo caso en cursos de este tipo. Estas imágenes, está tomado del Museo de Arte Precolombino, es una imagen de terracota de humanos que están haciendo una ronda, un círculo. Esta es la imagen conocida, me imagino, para muchos de ustedes, de un pájaro que es personaje importante en el texto de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, el dodo, que es junto con el Parasaurolophus, un dinosaurio, ¿cierto? Un saurio, tienen en común quizás con el caso del dodo una extinción asociada a la actividad cultural humana, en su sentido más amplio, entendido por ejemplo por la formación de colonias imperiales fuera de Europa continental e insular como una parte o un aspecto más de la cultura humana, ¿no? Y también el caso del Parasaurolophus, porque tiene que ver con el tema de la selección sexual, y de ahí, según Darwin, a las conductas altruistas. Sin duda las conductas altruistas tienen relación directa con las conductas respecto del bien y del mal, es decir, las conductas que estudia, analiza la ética, porque se consideran temas de la ética. Voy a introducir el concepto de ética científica del profesor Carlos Valenzuela Giuredini, quien me imagino este año, tú, no sé, Enio, vas a pasarles el video del año pasado o va a participar también con otra clase nueva este año. Entregaré el video del año pasado. Ya, perfecto, súper. Bueno, ahí van a tener la oportunidad de profundizar mucho más el concepto de epistemología científica y dentro de esa epistemología una ética, ¿no? Que es descrita en un texto que voy a citar también en algún momento del transcurso de la conversación. Y también me voy a referir a la naturaleza trimodal del habla humana a partir del trabajo desarrollado por el actual director del Instituto de eh, Neurociencias Integrativas de la Pontificia Universidad Católica, el doctor Francisco Aboititz, quien ha hecho aportes fundamentales en la neurobiología del habla y de la relación evolutiva eh, que tiene en este caso que voy a mostrar el habla humana. Luego vamos a revisar las éticas de un punto de vista más histórico, referidas a la relación que tienen estos autores con el supuesto de la existencia de una bioculturalidad como enfoque o bien de la actividad humana y ética como algo separado de la naturaleza, ¿no? Sería más la ética protestante o sajona que ya mencioné. Finalmente, no necesariamente en ese orden, porque voy a ir comparando algunos de estos conceptos y temas, biología, altruismo y ética, ¿no? Como las bases biológicas de estas conductas que tienen sentido ético. Así que vamos a comenzar. Eh, el texto de Epistemología Científica del profesor Valenzuela, que está disponible por solicitud de impresión, una editorial española, define ética de una manera bastante original, en mi opinión, que es a partir del movimiento, es decir, la ética como una teoría de las decisiones, y por lo tanto las decisiones como partes de un proceso de cambio que se puede graficar como el de movimiento, ¿no? Dado que
las decisiones éticas tienen que ver con una vía que se sigue a partir de al menos dos opciones. Por eso aquí habla de un camino bifurcado respecto de las alternativas disponibles frente a este movimiento. ¿Ya? Estamos entendiendo, por lo tanto, también a partir de la metáfora newtoniana, por ejemplo, podríamos leer esta afirmación desde el punto de vista de una energía cinética respecto de una energía potencial, que son conceptos básicos que ustedes manejan sin duda a partir de su formación universitaria universal. Son los momentos de la mecánica newtoniana, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos considerar a partir de Valenzuela y Giuraidini la ética como un acto cinético, o sea, como movimiento justamente, y afirma este autor, siendo así, y siendo el movimiento un hecho universal, el universo tiene un sentido, una direccionalidad, y esa direccionalidad está definida por la segunda ley de la termodinámica, dice este autor. Es decir, por aquella que afirma que los procesos del universo van de regiones de mayor a menor concentración de partículas, es decir, van hacia un ordenamiento total, que es como se define el azar, a diferencia del caos. ¿Okay? Entonces, en resumen, habiendo un movimiento en el universo, una direccionalidad, dice de manera magistral el profesor Valenzuela que la primera ley de la ética es la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Eso va a quedar puesto así en las diapositivas. Yo les sugiero fuertemente que después repasen, revisen, piensen, discutan esta introducción a partir del video que va a subir el profesor Vivaldi con la clase que dio el doctor Valenzuela en el marco de este curso, que fue grabada ya con anterioridad. Bueno, por ejemplo, es interesante constatar que el conocimiento ético desde la ciencia obviamente no es similar al que se puede tener desde otras formas del pensamiento humano, por ejemplo desde la literatura. Es interesante en el caso de Borges, que ya voy a citar a continuación, pero terminemos la idea general de que la ética en Valenzuela y Giuraidini, la ética es movimiento, o sea, es un sentido del movimiento o sentido motor. No se puede no decidir en este contexto, y a esa capacidad de decidir, a la capacidad real de tomar la decisión, es lo que Valenzuela Giuraidini define como libertad, ¿no? A diferencia de la responsabilidad, que es hacerse cargo de esa capacidad real de tomar la decisión. Me parece extremadamente interesante y original este enfoque, y por eso lo comparto con ustedes, porque tiene además una profundización, obviamente, en la clase que el propio autor del que estoy hablando da para este curso, la cual, como ya mencioné, está grabada. Ahora, bueno, se reitera, ¿cierto?, el sentido motor respecto de procesos donde hay al menos dos alternativas, ¿no? Ok, lo he repetido porque respecto de Borges, en el texto del Jardín de los Senderos que se bifurcan, señala su autor que en cualquier obra literaria, en cualquier obra de ficción, un personaje se va a enfrentar a alguna alternativa y va a optar por una y eliminar otras. La genialidad de Borges es que en este texto el personaje opta por simultáneamente todas las alternativas, y por lo tanto se crean nuevos universos, ¿no? Se crean diversos porvenires, diversos tiempos, que también a su vez proliferan y se bifurcan. Esta es la magia del arte creador, de alguien que cultivó el modo del conocimiento literario de manera magistral, como fue Borges, que ya se nos escapa respecto de la definición más científica que daba Valenzuela y Giuraidini sobre la ética como una opción respecto de al menos dos alternativas donde siempre se va a tomar una. Siempre va a ser unimodal, ¿no? Lo dejo en el tablero porque en la mesa de discusión nuestra, porque me parece extremadamente interesante también entender esta visión que de suyo es original en Valenzuela y Giuraidini y que se puede ampliar, ¿cierto?, a una capacidad de decisión multivariada, multivalente.
Ok. No sé cómo vamos hasta acá. Si hay algún comentario, por favor, pueden interrumpir. Esto es un curso ya de quinto año, ustedes, ¿no? Si bien, si no me equivoco, profesor. Efectivamente, quinto año. Ya, perfecto. O sea, ya gente grande ya, sí que tienen capacidad de autonomía y decisión, al menos en las áreas de su competencia profesional, esperamos, y también en, la- en el interés que puedan tener de plantear alguna duda, o discutir algún tema durante el transcurso de esta conversación. Ok. Em, Les presento la visión reciente. Esto fue publicado en 2019 por el profesor Aboititz, eh, y es un trabajo extremadamente interesante porque él propone como las unidades básicas del habla que están asociadas al habla humana, a su emergencia evolutiva, y a diferencia de lo que se ha afirmado normalmente, ¿cierto?, en neurobiología, que es en el habla la importancia de las unidades, obviamente, fonémica, ¿cierto?, que es la referida a la producción de sonidos a partir de un estímulo visual. Él agrega la del movimiento, ¿no? En una integración que ustedes como médicos futuros, bueno, aún no se han titulado aún, pero ya están en camino, terminando, conocen mucho mejor que yo, que es respecto de la anatomía topográfica de las conexiones en primates humanos, en este caso, ¿cierto?, en el ser humano, de la vía ventral, dorso-ventral de conexión del centro primario de la visión, ¿cierto?, región occipital, del centro primario de la audición, estoy mostrando acá con ¿cierto?, centro primario de la audición, centro primario de la visión, eh, donde se da una interacción también con las vías que están relacionadas con la articulación, los movimientos que permiten generar un fonema a partir, producirlo como sonido a partir de una percepción visual, ¿no? Aunque señala el profesor Aboititz que la lectura de labios, que sería la manera más directa de leer un fonema, no es algo que sea de consenso en los neurobiólogos actuales, como un ejemplo directo del funcionamiento de esta vía, pero sí me parece extremadamente interesante que, como él mismo dice, junto con los autores, son alumnos de él, que llevan a la comunidad científica, ¿cierto?, a reconsiderar el peso relativo que se le entrega a los procesos visuales y motoros en los modelos de percepción del habla. O sea, volvemos entonces a plantear la integración desde el punto de vista en este caso, del movimiento muscular, además del movimiento mismo que genera un fonema en el habla humana. ¿Y por qué lo señalo? Porque es base biológica respecto de lo que algo va a intuir Aristóteles y que Darwin va a tomar muy bien y que se contradice con lo que plantea la ética sajona, que es respecto de esta división a rajatabla de la cultura respecto de la biología, ¿ok? Que es una división, tendríamos que decir, siguiendo a Valenzuela y Uraidino, una visión epistémica, no óntica, ¿de acuerdo? Donde lo óntico, como ustedes seguramente recuerdan, no ontológico, sino que lo óntico, lo que es el ser, lo que hay, es es un proceso unificado de cambios que nosotros llamamos biológicos y culturales, que obviamente es mucho más que eso. Es como, yo trabajo en el área de manejo de análisis numérico y estadístico de, de material odontológico, también de material craneano, de modelos 3D, y claro, uno cuando analiza desde un punto de vista cuantitativo la variación del tamaño y la forma de un cráneo, o un conjunto de cráneos, por ejemplo, los que han sido sometidos a deformación artificial, yo tengo mi modelo 3D, puedo haberlo obtenido en un escáner de superficie, que es lo que normalmente se hace cuando uno va a terreno en las colecciones, y lo que tengo ahí es, solamente tengo la forma y el color, lo puedo recuperar, ¿cierto? No tengo la textura,
no tengo no tengo la capacidad de tocar el cráneo. Y puede que haya muchas variables, muchos cambios, perdón, de lo que yo estoy observando en ese proceso que tengan que ver con variables que no estoy tomando en cuenta en mi modelo. Bueno, aquí lo mismo, lo que hace Voitis es que integra componentes que normalmente en la visión clásica neurobiológica del habla no se dan, y los está integrando a partir de una data dura desde el punto de vista neurofisiológico. Yo les recomiendo, puedo enviar, profesor Vivaldi, este artículo Perfecto. para que lo tengan los alumnos, ¿no? Y propone la unidad del articulema, así como hay un fonema, un bisema, un articulema, ¿no? Que es el que está asociado al motor, al movimiento. Y esto todo de manera integrada. Es bastante original también. La profesora Boititz trabajó mucho tiempo en Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde egresó el profesor Vivaldi, me tocó a mí trabajar mucho tiempo también, y fue ahí donde nos conocimos, donde trabaja el profesor Valenzuela también. Ok. Pero volviendo al tema general que nos ocupa, dice Valenzuela, la emergencia de una ética humana, ya sea como filosofía moral, como ética clásica, o incluso como se considera actualmente como bioética, es el producto de la evolución especificada en Homo sapiens. Muy bonito lo de especificada porque se refiere a especie, pero también a algo determinado. Yo les pongo acá un ejemplo. Como biólogo evolucionista, nosotros en biología evolutiva ocupamos estados de carácter para construir árboles filogenéticos, donde los árboles son hipótesis respecto de cuáles son los patrones del cambio que han ocurrido, por ejemplo, en el registro fósil, o bien, en este caso, en este ejemplo, el cambio que es esto es un ejemplo, una ilustración que yo preparé, no es una publicación específica, es simplemente tiene fines didácticos. Si, por ejemplo, quiero conocer la cercanía evolutiva de nuestras conductas, ¿cierto? O del soporte material de esas conductas, como la corteza visual de la que hablábamos, o elementos más actuales, que son los que ha incorporado el profesor Aboitis, respecto de las vías auditivas, motoras y visuales, para la generación del habla, también las podríamos poner en este cuadro de estados de carácter. Vamos a tener que con uno se define en cladística, cuando uno construye árboles evolutivos, un estado presente derivado de un ancestro en común, y con cero el estado ausente o que está presente pero solo en el ancestro. Entonces, en resumen, por ejemplo, si yo quiero saber desde el punto de vista de la conducta, donde esa conducta tiene, por definición, en la que estamos entregando de la ética científica, tiene un aspecto ético, porque son conductas donde cualquier conducta es una toma de decisiones, en un sentido muy amplio y universal. Vamos a ver que aves y primates compartimos el cortejo, porque la conducta de cortejo que está asociada fuertemente a estímulos visuales y olfatorios. Compartimos un aislamiento reproductivo que es presigótico, en el sentido de que la decisión de fusionar cigotos se toma antes de fusionar el cigoto, no después. Hay animales que la decisión primera es al acto mismo de la reproducción, por ejemplo, incluso que va a llevar a la producción de cigotos estériles o infértiles, cigotos infértiles, como es el caso de la unión de un caballo con una hembra de burro, ¿cierto? O en el sentido contrario, que va a dar una mula. Eso es posigótico, un aislamiento reproductivo a posteriori. Entonces ponemos acá el checklist en el caso de los ungulados y los anfibios que tenemos en nuestro ejemplo. El canto, simple o complejo, anfibios, primates y aves, el cuidado de las crías, en aves y primates claramente, en mamíferos en general, pero centrado en primates, que es nuestro linaje, está altamente desarrollado, y hay una poca agilidad de las crías, o sea, son pocas crías con un alto tiempo dedicado al cuidado. Y un desarrollo de corteza visual dorsal bastante también avanzado en el caso de aves y mamíferos. Entonces, en resumen, Profesor, disculpe, con esto, a- a- sí, eh, ¿algún ejemplo de ungulados? hipopótamos Ujú. es el mejor ejemplo porque de ahí provienen las ballenas o los cetáceos. Ah, Ese, perfecto, ya. ese es un buen Gracias. ejemplo evolutivo de ungulado. Lo doy porque, de hecho, el primer árbol evolutivo lo fabrica, lo construye y lo propone Jean-Baptiste Lamarck, no es Darwin.
que está publicado en 1809, La filosofía natural, y es justamente a partir de la bifurcación de ungulados va a cetáceos. La pregunta es: ¿qué son los cetáceos? Para esa época, estamos hablando de comienzo del siglo XIX. ¿Ya? Ok, Gracias. de nada. Gracias por la pregunta. Entonces tenemos acá que nosotros podríamos continuar en esta tabla construyendo el árbol de la evolución de las conductas y de la semejanza de conductas con una ancestría profunda, como es la que tenemos y compartimos entre primates y aves. Decimos ancestría profunda o deep homology, homología profunda, porque entre medio tenemos ancestros más cercanos que con las aves, no compartimos un ancestro común directo. Nosotros como primates compartimos con los actuales grandes simios, ¿cierto? Compartimos, y los gibones, caso de Procónsul, que tienen, dependiendo si es el fósil africano o el europeo, entre 10 y 15 millones de años, pero después nosotros ya recién en los últimos 2 millones de años tenemos la emergencia del género Homo al que pertenecemos. O sea, el ancestro en común es un ancestro parecido a un australopitecino, no al procónsul, menos el que hay entre aves y primates. Pero aquí estaba haciendo un juego de mostrar cómo se puede construir una relación evolutiva de cercanía o lejanía a partir de conductas. ¿Ok? O sea, no los únicos árboles evolutivos que se construyen no necesariamente son solamente de genes, de ADN o de morfologías o de estructuras fijas. También se pueden construir este tipo de relaciones filogenéticas teniendo en cuenta que son esos los atributos y cuál es la pregunta. Pero en general hemos dicho en esta conversación que vamos a hablar de procesos de bioculturalidad o de cambio biocultural en los que vamos a inscribir las conductas asociadas a la toma de decisiones éticas. Aquí tenemos, esto lo he tomado, está bastante modificado, la idea original es del Smithsonian, que pueden entrar ponen Timeline, Human Evolution, Timeline, de Smithsonian, y va a salir una cuestión interactiva que es muy potente, demostrando solamente acá que en el proceso de evolución biocultural, dominidos desde Homo sapiens, Homo habilis, en este caso, perdón, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens, ¿cierto? Y tenemos que sin duda que hay un estado inicial que nosotros epistémicamente podemos decir donde hay más peso de la biología que de la cultura. O sea, yo epistemológicamente, epistémicamente puedo separar en mi cabecita, ¿cierto? Cualquiera de nosotros, un componente biológico de uno cultural. Por ejemplo, la bipedestación es un componente más biológico, obviamente, que cultural. Sin embargo, hay momentos en que la encefalización ya es más complicado separarlo, porque yo les pregunto, el aumento del tamaño cerebral, en particular de la corteza, en caso del género Homo, de la neocorteza, respecto del tamaño general del cuerpo, se pega un salto enorme en este linaje, de nuestro género, que está marcado acá. Se fijan, si esto fuera un árbol estaría en café, y la otra rama que lleva de Australopithecus africanos a los paranthropitecinos que finalizan en chimpancé, gorila, orangután. Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa de la encefalización? O sea, del aumento drástico del tamaño cerebral que va de unos 800 centímetros cúbicos a más de 1,5 litros en menos de 2 millones de años. En el linaje Homo, desde Australopithecus afarensis hasta Homo neanderthalensis, que incluso neanderthalensis tiene más que nosotros, en promedio, respecto de la data conocida de fósiles. Entonces, causas, en ciencias uno predice, y en ciencia las predicciones son hechas a partir del conocimiento causal de los procesos. Entonces yo me pregunto ahora, ¿cuál es la causa de la encefalización? Porque el hecho es que aumenta el cerebro en el registro fósil. Como científicos, la pregunta es, ¿cuál es la causa? Yo he puesto aquí biología igual cultura, justamente para poner esto en términos de discusión. Es más simple, no requerimos conocimientos, digamos, paleontológicos precisos, pero si nos ponemos así como entre la espada y la pared, ¿la causa es la cultura o es la biología? De nuestra condición humana, de hecho. De nuestra condición ética, de nuestra capacidad de decidir, directamente asociada
a un proceso de encefalización, claramente, asociada al habla, a la producción de lenguaje simbólico. Alumnos de quinto año de una carrera universitaria de una universidad estatal, muy prestigiosa, atento estoy a vuestras apuestas epistémicas sobre la causa de la encefalización. Ahí, pueden decir, por favor, para no, mira, nosotros llevamos tantos años ya, dice acá Francisco, la cultura en interrogante. Ya llevamos tanto tiempo en telemática que, por favor, abran, si no quieren abrir el video, por lo menos díganlo El en audio, palabras, al en menos el audio. audio. Claro, al menos el audio. Entonces decía Francisco, la cultura. ¿Por qué sería la cultura? ¿Qué entenderíamos por cultura? Francisco. O sea, o sea, lo pensé como más en lo que usted estaba diciendo, de que esto va como, el proceso de encefalización va relacionado como al habla, como al pensamiento, entonces, más que nada como el desarrollar como conexiones y eso, o el aprender como más de la cultura, más que biología. Oye, Francisco, pero ¿cuáles todos estos animales somos? Homo sapiens claramente somos la única especie viva de este linaje, pero Homo neanderthalensis, el hombre neandertal, ¿le cantaba canciones de cuna a sus hijos? Porque tenían hijos, claramente. No Somos, sé. pero ¿qué crees tú mirando a ver, yo lo dije que Neandertal incluso tiene mayor capacidad cerebral, tamaño cerebral en rigor que Sapiens, en promedio. Es 1,7 litros, no 1,5. Voy a dar otro dato. Neandertal, gracias a los trabajos de Baruch Harrisburg en los sitios del Medio Oriente, en la década de 1980, él excavó por primera vez, aplicó un método de excavación que se ocupa mucho ahora, pero en esa época fue el primero. Baruch es chileno de origen, que se fue muy joven a París a hacer su doctorado y después quedó a cargo de todos los sitios neandertales en Israel. Y Baruch cuenta que lo que él hizo fue cavar un bloque que contenía los restos semifosilizados, en algunos casos no, de neandertalenses. Y ese bloque, con un buen espacio digamos, de seguridad, o sea, si él más o menos calculaba que había un diámetro de 2 metros que contenía los restos óseos de Neandertal, él excavó 4 metros de diámetro, ¿ya? Y se llevó ese bloque con una grúa al laboratorio. Durante 3 años lo excavó, pero de verdad. O sea, en vez de rescatar huesos de la tierra, lo que él hizo fue rescatar la tierra y de ahí los huesos. Y eso le permitió descubrir el dioides de neandertalensis, que jamás se había descrito por un problema metodológico. La gente lo perdía, porque el dioides es un hueso muy, muy frágil y pequeño. Y la forma del dioides de neandertalensis es exactamente la misma que la nuestra, y muy distinta a la de un chimpancé, gorila, orangután. Más el dato previo de la primatología de los japoneses, que tienen muchos datos de primatología directa con zoológico, material de laboratorio, de que el espacio suprafaríngeo en Homo sapiens se mantiene como en los niños, no como en un niño, en un juvenil chimpancé que se reduce cuando es adulto ese espacio, más la neocorteza, el puzzle de si Neandertal hablaba o no se resolvió. Baruch en hebreo significa el bendito. Entonces yo siempre, en tono de broma amable, a Baruch le digo, Dios le dio la palabra a Homo sapiens y tú se la diste a Neandertalensis. Neandertalensis no solo cantaba canciones de cuna, Neandertalensis
dejaba en sus ritos, tenía una funebria trascendente, dejaba recuerdos para los muertos, para el viaje que seguramente iban a tener después. Era un artista, eran más artistas que sapos. Entonces yo pregunto ahora, la ética de Neanderthalensis, porque ellos hablaban, tenían arte, tenían comunidad, producían herramientas, tenían sociedad, tenían ética, tenían conductas, tomaban decisiones como las que nosotros podemos tomar respecto del bien y el mal. Yo creo que sí. O sea, claro, ¿por qué, Andrea? A ver, mi cámara. No sé si se ve mi cámara. No Sí, me súper, con la muchas cámara. gracias. Sí, sí, es excelente. Porque como seres que viven en cultura definen lo que es tienden a definir lo que es el bien y el mal, lo que duele, lo que no duele, lo que se debe hacer. Entonces yo creo que ellos como ya tenían una cultura, también habían ya definido lo que es ético, lo que es bueno, lo que es malo. Si cantaban canciones de cuna a sus niños o tenían rituales de sepultar a los muertos, de enviarles cositas, entonces en realidad sí tenían, ay, no sé cómo explicarlo, pero eh, bien definido lo que era bueno. Y la ética viene con eso. O sea, claro, gracias, Andrea. En realidad es una inferencia. Lo que tú has hecho, tú has inferido a partir de una evidencia, has inferido la emergencia de una ética neandertal. La evidencia es tan fuerte, es como si tú tienes un espacio suprafaringeo amplio, tienes el dioides que está asociado a cuerdas vocales de una manera que permite una resonancia, tienes neocorteza, no te queda sino hablar. Eso sería la inferencia. O sea, cae de cajón que en algún momento vamos a hablar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con la pregunta original de la cultura? ¿Es biología o es cultura? Aquí se nos desarma el supuesto de que cultura y biología son cosas ónticamente, gracias Andrea, ónticamente separadas. ¿Por qué se desarma? Porque el primer dato cultural en la evolución humana son líticos que fabrica Homo habilis, de ahí su nombre de la especie, son herramientas líticas de una fase. Con estas herramientas líticas, ellos las producen, son unos cuchillos, son cuchillas. Y como buenas manadas de animales carroñeros, nosotros somos animales carroñeros. A diferencia de los predadores, los grandes predadores de África, nuestros ancestros esperaban que el león se llevara el filete y después iban a sacar lo que quedaba, junto con las aves de rapiña. ¿Ok? Entonces, la construcción de neurotransmisores, que son generalmente, como ustedes bien saben, son oligopéptidos, son pocas cantidades de aminoácidos, que están asociados de nuevo, o sea, son nuevos genes, son genes de neocorteza, no están antes, son sinapomorfías evolutivas, o sea, son caracteres derivados únicos del linaje, del género Homo, no están antes, no están en chimpancé, no están en gorila, como parecido, lo más parecido a nuestros ancestros. Se construyen con carnes rojas, con aminoácidos esenciales, que están presentes en las carnes que empezaron a consumir mejor gracias al lítico. Entonces la pregunta, ¿fue la cultura o la biología? Porque el momento en que comienza este vuelo cultural de la construcción de artefactos, no casualmente, decimos los biólogos evolutivos, comienza también la pendiente del salto del aumento de la neocorteza. Y comienza la pendiente de la complejidad de las herramientas. Homo erectus fabrica herramientas de doble fase líticas y domestica el fuego. Neanderthalensis tiene un rango de consumo mucho más importante, igual que Sapiens. Entonces, biología, cultura, no sé, es una separación que yo hago como un animal que piensa, pero no necesariamente lo que yo piense es la realidad. Es un acercamiento a la realidad. Yo soy incapaz de entender el todo. Muchos dicen que esa incapacidad de entender el todo es una adecuación biológica adaptativa aquí el doctor Vivaldi me va a ayudar, que nos impide enloquecer, o sea, quedar en un estado catatónico de incapacidad de dejar conversando a ambos hemisferios
y queda en un circuito reverbante y la persona no sale de ahí, no sale. ¿Ok? Claro, para complementar eso, la capacidad de dudar es algo que se define como, comillas, saludable, como lo no saludable sería una extrema rigidez en estar absolutamente seguro de algo. Lo que se llama en psiquiatría del pensamiento con contenido de contenido apodíptico, lo delirante, el no poder cuestionar algo. Eso quería aportar. No, excelente, profesor, porque justamente la compulsión cognitiva humana, lo que da origen a los diversos modos de pensamiento, incluida la ética, incluida la ciencia, incluida la literatura, la poesía, el arte, el deporte, el amor, lo que sea, es a partir de la pregunta, o sea, de la duda. Es clave. Y de hecho, la diferencia entre religión y ciencia, desde el punto de vista epistémico, tiene que ver justamente con que en ciencia hay una duda que al resolverse permite hacer predicción, a través de una respuesta o de un juicio tentativo que es la hipótesis. En religión no hay duda, lo que hay es fe, que también es un aspecto muy interesante desde el punto de vista neurobiológico de estudiar, porque ya sabrán ustedes, me imagino que les suena el nombre del profesor Humberto Maturana, no sé si tanto el de Francisco Varela. El profesor Varela, lamentablemente fallecido a muy temprana edad, un cáncer del 2002, él instaló la neurobiología de los estados de trascendencia cuando estudia la levitación en los monjes budistas del Nepal. Y de hecho tiene una cantidad de conversaciones importantes con el Dalai Lama a raíz justamente de la pregunta que se hace Pancho Varela es ¿cuál es la neurobiología de Dios en el fondo? De cuando el humano inventa un Dios o cree en Dios. Hay un puente súper importante que diluye estos grupos separados, estancos, del conocimiento científico respecto a un conocimiento religioso o filosófico. Doctor, Sí. yo tengo una duda respecto a la fe y los estados en los que uno puede llegar, así por ejemplo en estos como oraciones o rezos en conjunto. Ahí ¿desde qué punto de vista se estudia? ¿Así como desde lo colectivo o desde lo individual? Así como la persona crea un estatus de oración y como de, no sé si meditación, como así como una conciencia propia, no sé, o si se estudia como el colectivo, así como por ejemplo cuando se hacen estas oraciones en conjunto, etcétera. Mira, yo creo que la respuesta a tu pregunta es la propia pregunta. Tú dijiste se estudia. O sea, yo no soy experto en el tema, pero me imagino que hay sobre todo gente del área de psicología, de neurobiología, incluso no sé, de psiquiatría, probablemente no tanto, pero en fin, gente que estudia la complejidad de las conductas, que haría un experimento, si lo hacemos científicamente, yo haría un diseño de investigación respecto a una pregunta. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Los humanos tienen pensamiento trascendente? Dice que sí. Es una oralidad universal, transversal. Pero de ahí en adelante, Milena, habría que hacer un diseño de investigación específico respecto de una pregunta específica, si es que queremos estudiarlo científicamente. No lo sé, no tengo la respuesta, no es mi área, pero imagino como científico qué es lo que habría que hacer. Si se hace un grupo colaborativo, quizás yo podría aportar en la estadística, qué sé yo, profesor Vivaldi, en los aspectos más de conductas no esperadas o conductas que podrían asociarse estados catatónicos también con alguna... Ahora, el momento en que habría altura y biología con lenguaje y domesticación, pero todo esto desde el punto de vista de que estoy yo construyendo una interpretación de la realidad, que me va a ser siempre, esa construcción va a ser siempre poca. Nunca voy a llegar a una comprensión de la totalidad, como ya lo señalé y fue corroborado en el excelente comentario del profesor Vivaldi, como cuando hay una totalidad
y no hay duda, no hay sospecha, no hay pregunta, no estamos bien, estamos frente a un problema. ¿Okay? Gracias. De nada. Siempre hay una probabilidad. Y por eso estamos Exacto, hablando de ética. Bueno, es que ese punto que me parece extremadamente interesante, Enio, porque en el caso del profesor Valenzuela Giardini lo toma dicotómicamente, o sea, nos da la opción probabilística. Él dice, o está embarazada o no está embarazada la persona, ¿entiendes? O es o no es. Cuando en realidad uno podría ver una ética probabilística que sería nombrada por muchos como relativista, o bien desde un punto de vista poblacional, que yo creo que es lo más cercano a la realidad. O sea, que no impide entender el problema desde el punto de vista poblacional y a la vez individual. Yo creo que ahí está la solución, más que ponerlo dicotómicamente como que está solo, por ejemplo, en el conocimiento de una respuesta de la ética de los individuos respecto del bien y del mal, y llegamos rápidamente a la construcción del juicio, de lo bueno y lo malo, y de ahí a juzgar qué es lo que es un acto criminal o no en una sociedad, ¿cierto? Y eso está recogido, yo diría, de manera biocultural, de manera bastante interesante, porque en biología evolutiva, en general en ciencia, cuando hay un patrón que se repite, y no se explica solo por el azar, sino que es sistemáticamente repetido, quiere decir que es una realidad que tiene una causa distinta al azar. Y el patrón que se repite en los seres humanos es que hay una cultura que recoge lo éticamente natural. Por ejemplo, no matarás. Eso está en prácticamente todas las culturas. No robarás. En algunas es más fuerte que en otras. En algunas culturas le cortan las manos a la gente. En otras no. Entonces, hay una condición de convergencia evolutiva de las conductas éticas que hacen suponer fuertemente que Kant, Immanuel Kant, quizás tenía razón. A partir de una manera categórica de heredar, diríamos hoy, biológicamente una manera de ser humana, que incluye, en Kant es la fe en Dios. Esa es una de las categorías fundamentales. En un científico diría hoy es la percepción del bien y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal desde un punto de vista poblacional, o probabilístico quizás, como señalaba. Yo veo lo probabilístico como poblacional, en todo caso a propósito del comentario que tú hacías. Ok. La conducta en la población siempre va a poder ser dicha solo probabilísticamente, eso está, ¿cierto? A partir de una posterior. Ok, hemos agregado ahí algunos fósiles que no estaban en el sitio original. Vamos a ver ahora qué pasa con la construcción de una conducta ética natural, o sea, dada de origen. Hay que señalar que Darwin plantea el tema de las conductas altruistas y de los instintos sociales en su texto de 1871, El origen del hombre y la selección en relación al sexo. No es el origen de las especies, en 1859, sino que es 12 años después. Pero él toma en cuenta lo que publicó Alfred Russel Wallace, que es un artículo, una presentación que hace la Sociedad de Antropología de Londres en 1864, y se pregunta, ¿hay muchas especies de humanos o somos todos la misma especie? Y dice que aplicando la teoría del señor Darwin, de selección natural, yo creo que es una sola especie. ¿Por qué? Porque el hombre, dice, es social y simpatético, o sea, es más bien, es empático, diríamos hoy, más que negar a un otro, siempre va a acoger a un otro, en general. Y dicen hasta las tribus más bárbaras, los enfermos son asistidos, al menos con alimentos, ¿cierto? Y los que tienen menor condición de salud o son menos vigorosos que el promedio, no dejan que muera. Yo les pregunto a ustedes si toman el concepto, no sé quién ha leído El origen de las especies, recomiendo que lo hagan. En el primer capítulo, Darwin, del origen de las especies, es la selección en condiciones artificiales, el segundo, selección en condiciones naturales.
Y Darwin toma el ejemplo de los criadores de palomas, de perros, qué sé yo, para decir, mira, no todos los que pueden nacer quedan, porque hay un criador que elige los que les conviene. Entonces después el segundo capítulo dice, mira, eso mismo pasa en la naturaleza, pero no hay creador ninguno. Dije criador de palomas, ni tampoco hay creador de nuevos seres. La naturaleza lo hace ciegamente, se da mediante lo que yo llamo selección natural. Entonces, selección artificial es con una propuesta, una decisión en el fondo, es una ética. Selección natural, no. Yo les pregunto, ustedes, futuros médicos, ¿qué relación tiene esto que estoy mostrando ahora, a partir de Wallace, de que habría una sola especie, somos todos los humanos la misma especie porque tenemos la misma conducta, que es impedir que el enfermo muera, dicho en simple lo que estoy leyendo ahí, porque hasta en las tribus más bárbaras, por lo menos se le da comida al enfermo, al que tiene peor salud. ¿Cuál es el origen de esa conducta? ¿Cuál es el origen de la conducta del médico? Del que busca un bien superior, que está, como bien superior, está súper bien definido en la OMS. Siempre se critica la definición de salud OMS porque se dice que eso no existe. Pero que ese es el fin último al que debe tratar de llegar con su práctica médica un miembro del personal de la salud. Yo digo, están de acuerdo con eso, ¿cierto? No existe el bienestar absoluto, total, pero sí yo debo tender a que eso exista, porque sé que no lo voy a lograr por una serie de factores determinantes sociales, factores de la persona, genéticos, qué sé yo. Entonces, ¿qué relación tiene vuestra profesión con esta conducta que describe Wallace, que después va a tomar Darwin, que es en el fondo la capacidad de ir en contra de la selección natural? Que eso es, ¿cierto? El más débil va a morir, eso es lo que dice en 1859 Darwin. Pero ocurre que en 1871, a partir de lo que plantea este otro científico Wallace, dice lo contrario, dice que los humanos somos humanos porque nos preocupamos del otro, no dejamos que muera. ¿Cuál es el origen de esa conducta? Causas de la conducta altruista, en fondo. De la conducta de que yo altruistamente, como médico, hago 10 turnos el primer mes del COVID en Santiago, cuando está quedando la escoba, por el bien del otro, de una persona que no conozco, de hecho. Yo soy biólogo, entre paréntesis, gracias a Dios y a la Virgen y los angelitos que la rodean, soy biólogo, porque puedo hacer experimentos y no tengo la presión social de cuidar a un otro desde la medicina, porque eso para mí es una responsabilidad gigante. Yo soy más hedonista y egoísta, prefiero pasarlo bien, como biólogo. No sacrificarme tanto. Miren lo que estoy diciendo. Doctor, Bueno, pero volvamos a la pregunta que yo hacía respecto, sin dispersarnos de la profesión médica como un proceso de selección artificial. ¿Alguien habló, parece? profe, ¿Adelante? Sí, sí, ¿se me dale. escucha? ¿Sí se me escucha o no? ¿Sí? Es igual es interesante la pregunta porque uno no lo piensa como tal. Uno cree que es como normal tener el interés de cuidar al otro. Y a su pregunta, por lo menos a mi opinión, yo creo que empieza cuando los humanos consideran este concepto de comunidad. Uh-huh. Porque antes, y no comunidad así como ya pueblos sedentarios, sino que el grupo, de este sentido de estar en grupo y Uh-huh. no eres uno o individual, sino que es el grupo contra todo. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? Antes, infiero, era que tengo que cuidar al grupo para que el grupo me cuide a mí. Uh-huh. Y así seguir protegiéndonos todos. Totalmente coherente. Oye, Joshua, ¿y qué relación tendría eso con
con las conductas en el parto en particular? ¿Cómo en las conductas en el parto? La conducta que tienen los padres, bueno, la madre, obvio, pero la conducta del padre en el parto de su hijo o hija, en las sociedades de Neandertales o de Sapiens, hace 300.000 años, no estoy diciendo ahora. ¿Todos ayudaban? ¿O había gente que no lo hacía? ¿Había Neandertales o Sapiens que... Porque hay una razón evolutiva para asistir a una mujer Sapiens en un parto. Son 380 millones de años de tetrápodos andando en 4 patas con un canal de parto, maldita sea, extremadamente complejo para una bipedestación que tiene apenas 3,8 millones de años, 5 millones de años en los últimos datos. Entonces, ese parirás con dolor es porque además hay una encefalización gigante, un canal de parto complicado, tienes que ayudar. ¿Qué pasa con los que no ayudaban? Los egoístas, digamos, el sapiens egoísta. Es que ahí pasa el tema de no selección natural como tal. O sea, sí, no, Sí, no, ¿cierto? porque al final, antes, porque como tal, el parto no es una enfermedad, sino que es fisiológico. Sí, de acuerdo, pero yo más bien quiero enfatizar que cuesta, que es algo que es algo que no es fácil, o sea, hay que ayudar, hay que ayudar, sobre todo en esas condiciones hace 300.000 años, Exacto. sin forceps, sin nada, o sea, la pregunta es ¿qué pasa con el que no ayuda? Sin anestesia. ¿Qué genes deja el que no ayuda? ¿Ah? Sin anestesia. Sin anestesia, además. Y yo La creo que oxitocina- ayudaban, ¿Ah? yo creo que ayudaban los que estaban más preparados para ayudar. Estaban todos igual de preparados porque nadie sabía. Es que yo creo que Excepto- conforme va avanzando la cultura hay gente que se va especializando en hacer cosas. Totalmente de Por acuerdo, ejemplo, aparecen las matronas, claro. claro, Pero se pega un poco. Andrea, estamos en un momento culturalmente de origen. O sea, de pronto no hay nadie que sepa más que otro, no hay una tradición oral muy grande aún, y hay hombres que no ayudan a sus mujeres, otros que sí. ¿Qué pasa con los que no ayudan a sus mujeres a tener la cría? ¿Qué podría Creo que- pasar ahora? ¿Qué podría pasar? No dejan genes. ¿No se escuchó de nuevo, Enio? Sí, ¿qué podría pasar ahora culturalmente si un hombre dice, en vez de ir a ayudar a mi gato, en vez de entrar como figura, disculpe, como ayudar como figura significativa a mi mujer en el parto, yo me voy a viajar y después veré qué pasó con mi guagua? ¿Qué pasaría hoy día si un amigo les cuenta eso? ¿O cómo? O sea Así, que ¿cómo sería igual visto esa conducta? siento que Hoy, tiene que ver con 2021. La capacidad de sentir empatía por el compañero o Ya. la persona ¿Sí? de la comunidad, y eso es lo que al final, como decían acá, que al final esos hombres o machos, no sé, Ujú. que no tenían como la empatía de entender que su, no sé, la pareja o lo que sea dentro de la comunidad que Ujú. tuvieran estaba pasando por un momento de dolor, simplemente por eso, más allá de entender que era un parto, no tienen esa capacidad de sentir empatía, entonces como que al final no dejan la descendencia y eso no es como eso es lo que sería como la evolución, pues, porque los que sí tienen la capacidad de tener la empatía por un igual que siente dolor, están ahí pendientes. O sea, perfecto, fueron seleccionados naturalmente en contra. La selección natural, mira la dialéctica, por eso dije cultura igual biología, pero hay como la dialéctica de la evolución de la conducta en el parto es justamente que a la vez es selección natural que va en contra de la selección natural. Esa es la cultura. O sea, que dejaron progenie los que mostraban una conducta, como lo decía Joshua, gracias a Milena por la intervención también, que era empática, ¿cierto? Que era la conducta que favorecía al grupo. Esos son los que dejan descendencia. Eso se seleccionó naturalmente también.
en su estado primigenio. Por eso yo insistía en lo que era hace 300.000 años. Pero como dijo el profesor Vivaldi, incluso hoy, si por redes sociales se sabe, una persona en estado reproductor, un hombre hasta que se muere, una mujer hasta pasado los 40, ¿cierto? Pues estamos viendo la conducta en sexo cromosómico XY, así de específico, respecto a un sexo cromosómico XX que tiene un hijo, una hija, que lo lleva en útero y que lo va a parir. Esa es la situación. ¿Ok? Esa persona se va de viaje, se corre la voz y después le va a volver a tener progenie, sin duda. No, ese tipo es un irresponsable, qué sé yo. Pero te lo doy firmado. Eso es 2021 y eso fue hace 300.000 años. La conducta nuestra no ha cambiado mucho, ¿eh? La de Homo arcaico, la nuestra, en ese tipo de cosas. Es una inferencia basada en que la neocorteza ya está bastante desarrollada, basada en el arte rupestre, basada en el salto que se da en el neolítico, en fin. Ok, sigamos. Se dice entonces que el proceso de control inverso o chequeo de la selección natural tendría dos componentes, y aquí ya los dice Darwin. Un componente de capacidades morales, que son los instintos sociales, y la domesticación. ¿Okay? Todo eso es neolítico, o sea, los últimos 10.000 años. Aquí muestro evidencias de, por ejemplo, de la explotación de una mina de óxido de fierro en Taltal de hace 12.000 años, donde el óxido de fierro se ocupaba para la funebria. El óxido de fierro es un típico pigmento que se ocupa en la funebria chinchorros, en las balsas de 3 palos de color rojo, en la funebria de Egipto antiguo. En todas las funebrias hay un color rojo que se ocupa a nivel mundial, es óxido de fierro. Aquí se produce eso, hace 12.000 años. O sea, hay una producción que va más allá de la simple subsistencia. La producción de martillos, por ejemplo, ¿cierto? En el norte de Chile, en el actual territorio de Chile, en fin. Hay procesos de domesticación del paisaje, domesticación de plantas y animales. Aquí tenemos, para qué decir, los cultivos, ¿cierto? De los principales granos de cultivos que hay en el planeta asociados a las principales civilizaciones, China, Medio Oriente, Mediterráneo, Sudamérica, la India. O sea, domesticación y cultura es lo mismo. De hecho, en español decimos cultivo. Entonces, en este texto, Darwin, de 1871, Darwin desarrolla todo este haber a partir incluso, y eso es muy interesante, esto es una hipótesis que yo planteo a partir incluso de su lectura profunda de Aristóteles. Porque Darwin en el texto de 1859, en la tercera edición hay un prefacio donde agradece a Aristóteles, Lamarck, a todos los que lo precedieron en la tercera edición. Pero no hay una evidencia dura de que él haya sido un estudioso profundo de Aristóteles, pero por su lectura, por el uso de términos que hace como causa eficiente, contra causa final, y por este concepto del humano como un animal político, yo creo que tiene bastante a su haber, digamos, que no fue declarado, de lecturas de Aristóteles. ¿Y qué es lo que dice Darwin? ¿Cuál es el Pero proceso? pensemos que lo leyó. Claro, es lo más probable. De todos modos lo leyó. Mi duda es hasta dónde, digamos. Ah, ya, Si claro. llegó a la metafísica, a la política, o se metió con la historia de los animales, que sería muy interesante. Hay muchos textos que recién se conocían en esa época, se habían traducido a las lenguas modernas, digamos, desde el árabe antiguo al griego. Pero ¿qué es lo que dice Darwin, que resume todo lo anterior? El capítulo 5 del texto que estoy señalando, que en resumen, los primeros humanos, ¿cierto? Para que llegasen a ser sociales, debieron adquirir los sentimientos que permiten vivir en comunidad, como decía Joshua, siendo además seguro que todos tenían esa misma disposición, se avisarían mutuamente de los peligros, de los ataques, se defenderían, y jamás, fíjense cómo termina, jamás formarán un todo compacto los pueblos egoístas, porque la fuente de todo progreso es la unión. ¿Qué más claro echarle agua a esta visión de la antropología y ética darwiniana, donde la conducta ética positiva, la que es seleccionada positivamente, es la del bien, o la del el apoyo en comunidad, ¿no? De hecho, disculpa, Voy a pasar por alto la ética formal, esto simplemente va a quedar como diapo en el PDF, ustedes lo van a leer después, pero aquí en resumen, lo que plantea Kant es la idea de los imperativos categóricos, o sea, disculpe, profe. sí,
tenemos el ejemplo frente a eso de la unión, de que muchos de los emblemas de, comillas, lucha contra el COVID, contra la pandemia, tienen que ver con la unión y con la solidaridad. Se ocupa mascarilla no para protegerse a uno, sino que para proteger al otro. Hacemos cuarentena para proteger al otro. El toque de queda era para proteger al otro. Todo tiene una base, la salud pública tiene una base en proteger al otro, no solo a uno. Excelente comentario, muchas gracias, porque me permite pasar, ustedes tarea para la casa van a ver esto, es parte de lo que estoy hablando, yo no lo voy a desarrollar ahora. También van a ver este material, la descripción de lo que es la ética marxista, no lo voy a desarrollar ahora. Quiero detenerme en la base biológica del altruismo con un ejemplo clásico, que es el de los ratones de la pradera. La pregunta es, La suricata. bueno, estas conductas, las suricatas, exactamente. Gracias, Enio. Y la pregunta es obvia. Si esto es evolutivo, no fuimos los primeros que tuvimos conductas altruistas, claramente. Esto es un proceso de cambio de largo plazo. No surgió solo con Homo habilis. Claro, se pegó un salto enorme a raíz de la encefalización, el lenguaje, la domesticación del fuego, la domesticación del cultígeno, etc. Pero ya venía de antes. Estos animales extremadamente sociales, no son eusociales. La eusocialidad es cuando se nace con una función, como en el caso de las abejas, ¿cierto? El zángano, la reina, los obreros, sino que aquí se construye un estado semi-eusocial, o, que es el caso de los humanos también, se construye en sociedad la conducta, ¿no? A partir de una base biológica. La conducta específica es que aquí las hembras avisan del peligro más que los machos. Pero ojo, no cualquier hembra. Además de que son las hembras, las que más avisan son las abuelas. O sea, hembras que ya tuvieron descendencia y que a su vez tienen nietos. Las suricatas, spermophilus beldingii en este caso, fíjense la frecuencia de llamadas de alerta esperada en azul y observada. Esperada en azul es que hubiese los machos adultos más que las hembras juveniles y un poco menos que las hembras adultas. Y ocurre que lo observado, que es esta línea, lo observado de machos, lo observado de abuelas, la diferencia es significativa. Para ahí. Los machos se esconden. Ni siquiera viene el lobo, la metáfora es viene el lobo y se come a la abuela. ¿Y qué pasa con la progenie, con los nietos? Escapan. A la abuela no le interesa la salud o la sobrevida del yerno. Le interesa la sobrevida genéticamente con quienes tiene genes compartidos, que son los nietos. Es una hembra adulta, ya tuvo progenie, ya tuvo un fitness darwiniano, ¿cierto? Dejó descendencia, pero ahora está cuidando a su descendencia gracias a una conducta social de aviso del peligro, donde ella se sacrifica. A esta conducta altruista se le da el nombre de fitness inclusivo. La ecuación de biología inclusiva es de la década de 1950 del siglo pasado, desarrollada por Hamilton, que lleva su nombre esta regla, y se define cuando la conducta de beneficio en relación al nivel de parentesco, que es R, la conducta de beneficio, directamente relacionada con el nivel de parentesco, es mayor que el costo de esa conducta, o sea, es mayor el beneficio al costo de que muera la abuela, o sea, se salvan 4 nietos y muere una hembra, de suricata que ya produjo progenie. Eso va a ser mayor a 0, entonces estamos frente a un fitness del grupo inclusivo, y por lo tanto podemos predecir la ocurrencia de conductas altruistas. O sea, selección familiar y no solo individual. ¿Ok? Hasta ese momento, el concepto de fitness era individual, o sea, sálvese quien pueda. Súper fuerte, eso era la lectura que hacen de la selección natural darwiniana en el siglo XIX y prácticamente durante toda la primera mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX aparecen estos estudios que están asociados al trabajo de Lawrence también, de etiología y todos los estudios de conducta animal.
sea, la condición de selección familiar, de que importa más el grupo que el individuo, es cuando se cumple esta regla de Hamilton, que el beneficio en relación directa al nivel de parentesco es mayor que el costo de la conducta, o el sacrificio de esos individuos. Listo. Vamos a cerrar con la comparación entre, ahora volvemos a Aristóteles y vamos a ir a la ética sajona, ¿ya? En Aristóteles, esta diapo también ustedes la van a ver con detalle, pero quiero resaltar esta negrilla ahí. Aristóteles habla de 4 causas. Una de ellas, la causa, el principio del cambio, en griego se dice earge tos metabolos to kinema, o sea, el movimiento. Lo que más se traduce, en mi modesta opinión, como causa eficiente en Aristóteles original es el movimiento. Y cuando se asocia a la causa final, nosotros podemos como biólogos decir que los seres vivos son su causa y su efecto a la vez. Es la dialéctica entre la causa final y la causa eficiente. En el ejemplo de Aristóteles, lo eficiente es el artista, el escultor, la causa material es el mármol, que no se ha ido trabajado, la causa formal es la idea que tiene el escultor, por ejemplo Miguel Ángel, del Moisés que va a esculpir, y la causa final es lo que le resultó, lo que ocurrió, que finalmente resultó algo tan perfecto que, le dice el mito, le pegó un martillazo en la rodilla derecha porque había llegado a Dios con esa escultura. ¿Okay? Tengan en cuenta, en mente, el concepto de to kinetikoi, de movimiento como causa. Y la ética universal de Aristóteles justamente está relacionada con las virtudes que se obtienen o se adquieren por costumbre, o sea, que se adquieren en la práctica, en la vida en sociedad, ¿no? Esa es la definición clásica de la ética nicomaquea, pero si nos vamos a la historia de los animales, va a decir que no solamente el humano es un animal político, habla de los animales políticos, o sea, los animales que viven en sociedad, polis de ciudad, de sociedad. Los humanos, las abejas, las hormigas, las avispas. Y se distinguen porque cooperan entre sí en aras de cumplir una función que va a ser compartida, ¿cierto? Es un bien común, lo llama de otra manera. Y de todos estos, los más políticos son los humanos porque se comunican para lograr ese fin común mediante la palabra, mediante el logos. Y por lo tanto pueden compartir de manera mucho más fácil y generar ideas y juicios sobre lo que es ventajoso para ellos. Eso es Aristóteles. Esa es la ética aristotélica, que es extremadamente darwinista, si nos ponemos al Darwin de 1871. ¿Cuál es la ética y política sajona en pleno desarrollo del modo de producción capitalista? Thomas Hobbes dice y critica abiertamente el concepto de zoopoliticón de Aristóteles, y se tira en picada contra Aristóteles, y dice, no, Aristóteles está mal, man is made fit for society not by nature but by education. O sea, Hobbes es el que instala esta dicotomía a fuego entre cultura y sociedad, cultura y naturaleza. Y Hobbes dice, lo que es humano es solo por cultura, no es natural, se hace en cultura. Lo que es natural es que hay algunos que están mejor preparados que otros, y están determinados para eso. ¿Ya? Yo he tomado este enfoque de Larry Anhart de la Universidad de Illinois del Norte, ahí está la cita, los animales políticos de Aristóteles y la biología darwiniana, excelente trabajo, también lo puedo enviar si quieren, lo dejo ahí en el PDF. ¿Y qué dice Weber? Que va más adelante todavía, que la ética es el conjunto de virtudes que te permite aumentar tus ganancias. Carepalo. Max Weber no tiene problema, él escribe La ética protestante y el alma del capitalismo, el espíritu del capitalismo en 1905, y se basa en ese texto en Benjamin Franklin, padre de la patria norteamericana, donde cita algunos aforismos de Franklin. Voy a poner algunos: piensa que el tiempo es dinero, piensa que el dinero es fecundo y provechoso, que el dinero engendra dinero, y así sucesivamente, que piensa que un buen pagador es amo de la bolsa de cualquiera, y se le atribuye la importancia del espíritu comercial en una sociedad que se está formando en Estados Unidos, a partir de lo que Weber después toma como lo que él llama el espíritu del capitalismo y la ética protestante, que es acumular riquezas, trabajar mucho, mucho, mucho de sol a sol, y cada individuo podría llegar a ser, tener grandes ganancias por su esfuerzo individual.
bueno, Richard Baxter, 1615-1691, o sea, pleno desarrollo ya del periodo preindustrial. Una hora desperdiciada equivale a una hora sustraída a la labor destinada mediante el trabajo a glorificar a Dios. Glorificar a Dios. La ética protestante es la ética de que se acerca uno más a Dios a través del trabajo, y el trabajo se obtiene en ganancias. Y esas ganancias se pueden traducir en dinero acumulado. Entonces, resumen, vamos a terminar ahora. Primero, aquí a la izquierda podemos ver que hay desde Hobbes hasta la economía política liberal una dicotomía primero, naturaleza versus cultura. En Weber, así como en John Stuart Mill, que no lo cité en la diapositiva anterior, pero es parte de lo mismo, están las virtudes individuales y el utilitarismo, la conducta que me resulta útil, es la que yo voy a realizar, la que es inútil, de la que no obtengo una ganancia, no la voy a realizar. Y aquí hago el énfasis y la relación con el darwinismo clásico. En la economía política liberal, que lleva una ética de la enajenación o de la competencia, la adecuación biológica es individual. O sea, el que importa es el fitness en sentido estricto, el fitness del individuo. A diferencia de una ética de la integración o la cooperación que tiene origen, decimos junto con el autor que cité recién, en Aristóteles, en los animales políticos de Aristóteles, pasa por el Darwin de 1871 de los instintos sociales y la selección natural inversa, y llega a una adecuación biológica inclusiva, o sea, una biología evolutiva del grupo, donde es aquí ya la diferencia entre lo ético como algo biológico o cultural desaparece, es una conducta biocultural que está basada en una visión general universal a partir de Valenzuela y Uraidini, donde la ética es movimiento, y una visión más específica de Kiko Aboititz, del profesor Aboititz, donde la ética está asociada a una compulsión que pasa también por no solamente la emisión de un fonema en el habla humana, o la visualización, que sería el estímulo, sino que por la articulación, que es el motor, el articulema que él llama. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Son 10 para las 7. Tenemos un tiempo para comentarios, para preguntas, si quieren. Bueno, no habiendo preguntas, creo que todos vamos a